Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Filtro. Esta noche estaremos conversando acerca de la transición de gobierno y la integración de este gabinete de Alejandro Giammattei, quien tomará posesión en el cargo como presidente para los próximos 4 años. Vamos a conocer a continuación la nota que hemos preparado para este entonces. Al presidente y vicepresidente recientemente electos les interesa conocer el estado actual de la nación, por lo que se reunieron con 10 de las personas que integrarán su gabinete de gobierno para planificar la transición de gobierno. Giammattei indicó que este miércoles tendrá su primer acercamiento con el presidente actual, Jimmy Morales, para definir la misma en ambas vías. Otro de los temas que tratará con Morales es el acuerdo migratorio firmado con Estados Unidos recientemente, por lo que pedirá el acuerdo y todos sus anexos. Mañana a las 3 de la tarde, 3:30, si mi memoria no me falla, es la reunión con el presidente Jimmy Morales. Haremos una visita de cortesía al presidente Morales para ya ponernos de acuerdo en lo que vaya a ser la integración de los equipos de transición, tanto de parte del gobierno saliente como del gobierno entrante, de manera que podamos tener los equipos integrados en un plazo de unos 15 días. 12 comisiones se han formado para poder llevar a cabo la transición política. Estas estarán coordinadas por Guillermo Castillo, el vicepresidente electo. También hizo un llamado a todos los sectores para llegar a un acuerdo nacional e informó que la próxima semana tendrá una serie de reuniones con los presidentes centroamericanos para presentar un modelo de trabajo para la integración del Istmo. Para la semana entrante hay una reunión prevista con el presidente Bukele la semana entrante, al igual que hay prevista una reunión, pues prácticamente la semana entrante estamos tratando de cuadrar una reunión con todos los presidentes de los países centroamericanos, de manera que podamos principiar a hablar sobre el sistema de integración centroamericana, sobre los cambios que queremos hacerle al convenio o al tratado de conformación del Parlamento Centroamericano, que ya se los contaré, eso será motivo de otra plática, y el tema con el Triángulo Norte, con el tema fronterizo, pero sobre todo la integración aduanera. Por ahora aún no se han definido los titulares de las carteras de Gobernación, de la Defensa Nacional, Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, y de Cultura y Deportes, aunque para una de esas posiciones consideró al ex candidato presidencial Edmund Mulet, pero este no aceptó el cargo. Por una Guatemala en paz, Dadiana Cabrera y Carlos Hernández. Usted lo vio en esta nota, 10 de 14 ministros ya han sido confirmados por Alejandro Giammattei, algunos rostros conocidos, otras pues personas del sector privado, en fin, pues ya han sido nombrados estos 10 ministros que estarían asumiendo junto a Alejandro Giammattei y Guillermo Castillo el gobierno el próximo 14 de enero de 2020. Para el análisis de esta noche nos acompaña Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. También se une a la comunicación, el análisis, Luis Miguel Reyes. Bienvenido. Buenas noches. También el politólogo Edgar Ortiz. Bienvenido. ¿Qué tal? A usted en casa lo invitamos para que participe con este análisis a través del hashtag SFTransición y nos dé a conocer sus opiniones y comentarios acerca de los nombres que ha ya dado el gobierno de Alejandro Giammattei y también ese proceso de transición que debe tener con el gobierno saliente. Vamos a iniciar entonces con el análisis, Estuardo, para que nos comente cómo ve usted los nombres que ya se han publicado, los que ya vimos incluso en las imágenes en esta reunión que sostienen hoy, ese primer encuentro ya como gobierno electo. Bueno, creo que los nombres hay que conocerlos más. Yo realmente tengo poco conocimiento de quiénes son y no solo conocer a las personas, sino también conocer qué han hecho, ¿verdad? Y eso es para mí muy importante. Pero más importante que eso es que todo líder, y aquí un poco de teoría de liderazgo, todo líder estableciendo una misión, una visión, o sea, cuál es el sueño, en qué país quiere, en qué país sueña, eso es visión. Entonces establece la misión, la M. Entonces aquí es cuando ya se empiezan a responder las preguntas de quiénes van a cumplir con la misión, cuánto tiempo van a tener, cuánto va a costar, digamos cómo se van a medir los indicadores de esto, también qué equipos se pueden formar y todo eso.
Entonces, en realidad, este es un ejercicio de liderazgo puro, el que empieza a hacerse ahorita. Y lo primero es, digamos, el primer paso es precisamente jalar a invitar y todo esto. Y algunos van a decir no, el ex candidato Edmundo Mulet dijo no, y entonces empiezan ya al juego ¿verdad? De una misión que es retomar el poder, ¿verdad? Aquí de manera creciente, de aquí hasta el 14 de enero del 2020. Entonces, en ese proceso vamos a conocer. Solo para tomar algunos ejemplos, de hecho, creo que fue en el gobierno, sí, en la transición de el presidente Maldonado, que fue presidente por 3 meses, creo yo, 4 meses, al presidente Jimmy Morales, los jefes de transición y todo eso, también fueron parte pero cuando se empezó a conocer quiénes eran los jefes de transición, por ejemplo, había alguien que había plagiado ensayos y todo. Entonces, digamos, la sociedad está esperando no gente perfecta, pero gente que por lo menos esté bien parada frente a la sociedad, en sus empresas, en su actividad académica, en su actividad pública, ¿verdad? Y pues la actividad privada es privada, yo creo que ahí no vamos a entrar, pero en esas actividades que son públicas, que son de empresa, que son, por ejemplo, de organizaciones que estuvieron, o si ya hicieron gobierno, eso es lo que esperamos en este momento. Solo, entre paréntesis, una tentación ahí, no se ha nombrado cultura y deportes. Por favor, no vayan a cometer ese error clásico de siempre tener a un indígena como token, ¿verdad? O una mujer indígena para cultura y deportes, porque siempre pasa. Pareciera que solo fuera la cuota. Es adorno, sí, y más todavía, más indigno quien acepta. En cuanto a aquí es capacidad, no es ni etnicidad, no es ni sexualidad, no es ni si es colocho, si es alto, si es blanco, si es negro, si es indígena, ladino. Es capacidad lo que tenemos que buscar, y el líder va a buscar a los más capaces. Por eso digo que este es un ejercicio magnífico de liderazgo que todos los guatemaltecos lo estamos viendo y qué bueno que se está desarrollando ahí. Es obvio que el líder, en este caso, el presidente electo está enfrente, pero quien va a ejercer ya el liderazgo para cumplir la misión, la M de misión, eso de ir y predicar, ¿verdad? Es el vicepresidente Guillermo Castillo, ¿verdad? Y el otro tiene que establecer, el otro líder tiene que seguir manteniendo una visión. ¿Qué país quiere? ¿Qué mundo quiere? ¿Cómo es ese mundo donde queremos vivir? Porque al final esa es la visión para establecer una misión y entonces llenar todos los requisitos. ¿Cuánto va a costar? Porque le tiene que poner precio a cada cosa. Y también metas. Metas. ¿Y cómo vamos a medir las metas? Porque fortalecer la educación, qué bonito se oye. Sí, pero ¿quién lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuánto tiempo va a tomar? ¿Cuánto dinero? Los responsables y todo eso. Entonces, es un ejercicio de liderazgo, pero liderazgo en acción, liderazgo transformacional se llama este tipo de liderazgo. Claro. Edgar, llama la atención que, por ejemplo, el caso del ministro de Gobernación, Defensa, que son una de las carteras más importantes, todavía no se han dado a conocer nombres. Hay quienes dicen que se está evitando oficializarlos para evitar las críticas, como ocurrió con Jimmy Morales, me recuerdo, con el nombramiento de una ministra de Comunicaciones que resultó, tenía algunos impedimentos. Sí, buenas noches a todos antes. Por supuesto, aunque es positivo ver el gabinete ahora, porque la elección recién fue el domingo, y al día siguiente ya se conoce buena parte del gabinete. Recordemos que el gabinete de Morales lo conocimos prácticamente el 14 de enero a las 14. O sea, de hecho, más bien a la hora de la toma de posesión no conocíamos varios nombres. Yo recuerdo que estaba al aire en aquel momento comentando la toma de posesión y todavía se especulaba el nombre justamente del ministro de Comunicaciones, resultó siendo Sheila Ordóñez, pero había otros nombres en el aire. Es decir, en aquel momento sí hubo una transición bastante más torpe que la que se esperaba en otros años. En cambio, ahora vemos un anuncio de gabinete prematuro. Yo creo que Gobernación a lo mejor obedece a que no tienen claro quién va a ser. Es un perfil difícil, es una cartera complicada, es una cartera que fue muy protagónica en este gobierno. Tuvimos 2 ministros, el ministro Rivas, que de alguna forma venía de carrera, que fue alguien que ascendió dentro del ministerio, digamos, haciendo una carrera bastante interesante. Y luego pues hay un giro muy interesante cuando nombran a Enrique Gedenhardt, que más bien fue un ministro con la mira en el tema CICIG, ¿no? Entonces las prioridades del Ministerio de Gobernación cambiaron en función de una agenda que se va a acabar en septiembre, porque CICIG va a pasar a ser historia a partir del 3 de septiembre. Entonces ahora
más bien esta cartera tiene que regresar a su razón de ser. Alejandro Yamatei es un candidato que siempre se ha caracterizado por trabajar muy de cerca los temas de seguridad, y él fungió como director de presidios en la época de Oscar Berger, y en su plan de gobierno pues hablan mucho de la seguridad, entonces ese nombre va a ser muy importante. El ministro de Defensa yo creo que van a ser más institucionales, eso se respeta, digamos, en función de la promoción, a lo mejor continúa el actual hasta que toque el relevo, pero en el caso de la cartera de gobernación, insisto que sí habrá digamos, pasará un tiempo hasta que ellos encuentran a la persona adecuada. Obviamente, cuando anuncien el nombre no va a estar exento de polémica, pero prácticamente ya han expuesto a todo el gabinete, algo que, como digo, en años anteriores no solía ser el caso. El gabinete en general muy variado, hay un poco de todo, coincido con Estuardo, hay que, digamos, ver algunos nombres que yo no conozco tanto, hay otros que sí. Hay un Pedro Brolo en Cancillería, por ejemplo, que es joven, que tiene mucha presencia en sociedad civil, pero que compitió en la alcaldía, que era muy cercano a Alejandro Yamatei. Está Oscar Bonilla en Agricultura, que tiene un perfil interesante. Es decir, hay un gabinete ahí variado para analizarlo más adelante. Por supuesto. Bueno, vamos a ir al primer corte de esta noche y al regresar vamos a conversar acerca de estos nombres en específico de los miembros del gabinete de Alejandro Yamatei, algunos excandidatos tanto a diputados, también a las alcaldías e incluso personal que estuvo en la iniciativa privada. Quédese con nosotros a través del hashtag SF Transición. Seguimos en Sin Filtro hablando de la transición del gobierno de Jimmy Morales a Alejandro Yamatei, también la integración de este gabinete que ya se han confirmado algunos nombres. Algo que llama la atención y es que lo mismo lo han comentado en redes sociales, Luismi, vamos con el caso de que de las 10 personas que han sido nombradas por el momento, únicamente hay una mujer. ¿Cómo se puede entender esto? Digamos, podría ser que en los próximos ministros que hacen falta por confirmar sean cuadros también de mujeres. Bueno, puede ser, no lo sabemos en realidad. Algo que sí es interesante es que se había hablado en la campaña de Julio Rivera Clavería para el Ministerio de Gobernación, y eso al parecer cambia en estos tiempos porque no lo han mencionado todavía. No estaba en el grupo de hoy que vimos el video de los potenciales ministros ya reunidos con el binomio presidencial. Lo cual es interesante, quiere decir que a lo mejor están meditándolo, va a haber algún cambio ahí, a lo mejor hay algunas negociaciones que se están dando para ver quién va a ocupar ese puesto. Respecto a las mujeres, es cierto, solo hay una mujer en el gabinete, pues esto será, me imagino, una deuda pendiente del próximo gobierno, que no toma en cuenta muchas mujeres. Únicamente está Claudia Ruiz, quien va a ser potencial ministra de Educación y quien ya tiene alguna experiencia porque entiendo que ha trabajado dentro del ministerio, es una persona de la institución, y a ver qué tal por ahí, ¿verdad? Me llaman la atención algunos nombres que creo que son los más conocidos. Por ejemplo, Antonio Maluf, quien fue presidente de CACIF y también de Agexport, un empresario que se dio a conocer, creo yo, cuando fue presidente de CACIF, es muy activo en redes sociales, lo cual pues es interesante. Esta dinámica siempre es compleja, pero bueno, es común que el Ministerio de Economía sea un cuadro técnico cercano al sector privado. También está Raúl Romero, quien fue diputado del partido Fuerza, partido que donde ya no está Alejandro Yamatei, ¿verdad? Pero es una persona cercana a Alejandro Yamatei, pues, y que ya no fue reelecto y ahora va a ser ministro de Desarrollo. Un ministerio que presenta retos importantes en cuanto a operatividad, en cuanto a la capacidad de llevar a cabo los programas que se han institucionalizado ahí. Transparencia. Transparencia, que es algo muy importante. En ese ministerio la transparencia es fundamental. Sí, evitar que sean programas clientelares, y luego que funcione algo en ese ministerio, si no, pues lo mejor es cerrarlo en el futuro, ¿verdad? Otro cuadro interesante es el del ministro de Finanzas Públicas, el potencial ministro de Finanzas Públicas, ¿verdad? Álvaro González Richie, quien fue diputado también, estuvo en el partido Creo. Lideró la Comisión de Finanzas. Sí, lideró la Comisión de Finanzas, un cuadro interesante, también muy técnico, ¿verdad? Preparado para ese ministerio, por lo que
por lo que suena ahorita no hay nada que suene mucho las alarmas, solo por ahí vi algunos mensajes que decían que el potencial ministro de Energía y Minas a lo mejor tenía un contrato con el Estado y todo, es algo que se debe aclarar, porque pues si no tendría prohibición para ser ministro. Entonces es algo que pues Alejandro Yamatei debe aclarar y quitar todas estas dudas del camino. Yo concuerdo con Edgar cuando dice que es bueno que al día siguiente de las elecciones ya tengamos una lista de nombres y que haya este tiempo para ver quiénes son y pues hacer cambios si es necesario, porque se vale, ¿verdad? Pero creo que sí es importante que ya lo estemos viendo y ya se esté analizando. Por las reformas que se dieron en la ley electoral es que ahora el periodo de transición es pues, mucho más amplio y permite tener una transición tal vez más ordenada en comparación con otros procesos. Estuardo, ¿qué debería enfocar ahorita el gobierno de Jimmy Morales con Alejandro Yamatei en el sentido de que tienen 5 meses para poder entregar, bueno, cuentas, así te entrego la casa y bueno, para que Yamatei con su equipo decían por dónde empiezan a ordenarla? Bueno, primero la lucha, digamos, del presidente Morales es que algunos de los programas, si no es que aspira a que todos continúen, algunos de los programas que él empezó, no me viene ahorita uno a la memoria, llenar baches, pues, o sea, lo que sea, que siga, ¿verdad? O sea, que lo que ellos empezaron siga. Pero hay muchas cosas que entran dentro de la controversia. Por ejemplo, el tercer país seguro, es 82% según la encuesta, estamos porque yo también en contra de ser tercer país seguro. Ahí está claro que entonces, otra vez, en este ejercicio de liderazgo pregobierno, es importante entender cómo se va a ejercer ese liderazgo. Primero, identificar el liderazgo con el que sale el presidente Jimmy Morales, si es que hubo alguno. Y luego, de todo lo malo, lo bueno, pues. Y hay cosas que, si vamos a recambio total, empezamos otra vez con el ciclo de cada 4 años volver a empezar y volver a empezar otra vez todo. Conste que hay dos cosas muy interesantes en esa transición de 5 meses. Primero, la aprobación del presupuesto 2020. Que eso va a ser, vamos, no tiene una bancada para no poder tiene una bancada. conseguir. Entonces, el presidente tiene que ser realista y esto contesta la pregunta de cuánto. Dentro de esas preguntas de quiénes van a ser responsables, cuánto tiempo va a durar y todo eso. Aquí contesta la pregunta de cuánto cuesta hacer lo que yo quiero hacer. O sea, tiene que soñar, porque un líder sí tiene que proyectarse, ¿verdad? Pero el presupuesto no lo van a aprobar ellos. El presupuesto todavía, con una gran fuerza, está en manos de la UNE, porque es en la actual legislación. Entonces vamos a ver qué va a seguir, y ese es el segundo reto que tiene, qué influencia va a tener sobre el presupuesto para 2020. O sea, el primero es de lo malo, lo bueno, qué se puede rescatar, qué se puede sacar. Ahí no sé si hay programas, por ejemplo, de nutrición que posiblemente podrían seguir, dados los números, ¿verdad? Posiblemente programas para el corredor seco, programas educativos. Sin embargo, la descobertura educativa creció, o sea que hay tenemos creciente población educativa y tenemos menos cobertura educativa. Entonces, esos son retos que sí tiene. Y junto con ver qué se puede rescatar de lo malo, lo bueno, ver cuáles son esos retos, pero al mismo tiempo preguntarse cuánto cuesta. Claro. Edgar, ¿qué temas debería priorizar entonces el gobierno de Alejandro Yamatei? Precisamente teniendo en cuenta esto de costos, de beneficios, que si hay algo bueno que rescatar o algo que siga. Bueno, hay varios temas. Uno coyuntural que mencionabas, Estuardo, el acuerdo tercer país seguro, él tiene que ir viendo de una vez qué va a pasar. Ya se firmó un documento. La pregunta que todos tenemos, porque el Ejecutivo ha sido sumamente opaco con esto, es si lo va a pasar al Congreso o no. Que, a ver, debería pasarlo al Congreso, pero no sabemos si va a tensar la cuerda legal como de costumbre, o va a cumplir con el procedimiento. ¿Y en qué Congreso, ¿no? se iría? Y claro, depende cuándo lo envíen, ¿no? Yo pienso que por la presión de Estados Unidos debería ser este Congreso, ¿no? Porque Estados Unidos yo creo que tenía la expectativa de que en septiembre se empezara a ejecutar el convenio. O sea, no están esperando 6 meses y el gobierno pues no dice nada, se durmió el tema. Había dicho que iban a evaluar en su equipo legal si pasaba o no el Congreso. Pero eso para Yamatei es un gran tema, porque si eso se firma y se echa a andar, pues a él le va a caer obviamente
el costo de una medida, además de complicada e impopular. Esto lo mencionaba, hay una cifra altísima de oposición. Bueno, salió en la encuesta libre, salió en la 82%. encuesta de prensa libre. Estamos en contra de ser establecido como tercer país seguro. Y yo también soy del 82%. Entonces, es un tema para mí clave porque sí va a determinar de entrada las relaciones exteriores con Estados Unidos desde ahora. Y luego hay otros, digamos, temas estructurales que hay que ver. Por ejemplo, algo que se prometió, que a mí me parecía positivo durante el inicio de la gestión de Morales, el censo famoso del empleado público, que no se ha terminado. Habría que preguntar al INE cómo va. Creo que el INE terminaba eso este año. Entonces, tener ese censo de empleados públicos es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el tema de finanzas públicas es complicado. Guatemala va a tener uno de sus peores años de recaudación fiscal en 20 años. O sea, el presupuesto por sí, en términos de Producto Interno Bruto, pues de Guatemala es de los más bajos de América Latina. Y si la recaudación está mal, pues menos recursos habrá. Y eso de cara al presupuesto, que es la otra gran pregunta que debería hacerse el gobierno que va a entrar en enero, es muy importante. Entonces, pienso que tener claro más o menos cómo están los números de empleos públicos es muy importante. Es un dato que no se conoce al día de hoy. El dato el próximo que tenemos es la encuesta nacional de empleo e ingresos, ¿no? Cuando se pregunta en qué ocupación trabaja cada quien, pero hay un número estimado entre 300,000 y 500,000. No sabemos en qué renglón están, cuántos son, si incluimos los municipales. Bueno, eso es un lío. Entonces, tener idea de cuánto cuesta el recurso humano es muy importante. Y luego, negociar el presupuesto del otro año va a ser muy interesante. Hay 115 diputados que no se reeligieron. Hay que ver a qué intereses obedecen estos diputados y si entre esos 115 se pueden unir votos. Pues hay un futuro ministro, que lo mencionaba Luis Miguel, el ministro Raúl Romero, el futuro ministro Raúl Romero, propuesto ministro, ¿no? El del MIDES. Él es diputado y él puede ser un agente de negociación adentro del Congreso de cara al presupuesto del año que viene. Para mí ese va a ser el tema más importante en estos meses. Luis Miguel, ¿cómo o qué podría hacer el gobierno, digamos, en esta transición para que el tema del tercer país seguro, ese acuerdo, no consuma el resto de temas que también son importantes, tal como ocurrió en la campaña, que por estar analizando, discutiendo este acuerdo, se nos olvidó prácticamente el resto de temas? Bueno, primero, y algo que creo que ha hecho el doctor Yamatei es exigirle transparencia al gobierno de Jimmy Morales y decirle, bueno, necesito la documentación, necesito información para poder tomar alguna decisión de cara al futuro, algo que el gobierno hasta el momento se ha negado a hacer. Ellos tienen una reunión en esta semana y veremos qué les va a decir ya cuando cuando se reúnan con el presidente Morales y puedan ver qué hay detrás de este acuerdo de tercer país seguro, qué más se negoció, porque recordemos que el problema aquí ha sido la falta de transparencia. No se conoce realmente qué contiene el acuerdo más allá de las hojas estas que andaban circulando. Entonces, creo que ese es un primer paso, tener la información. Luego, el siguiente paso es que Alejandro Yamatei sí se ha pronunciado en contra del acuerdo de tercer país seguro. Lo ha hecho en determinadas ocasiones. Dio una entrevista esta semana para un medio extranjero y dijo que Guatemala no reunía las condiciones para ser un tercer país seguro. Entonces, creo que ahí hay un punto importante, y es que si él no está de acuerdo, habría que ver si él va a presionar esto en el Congreso para que pueda pasar. O sea, si él va a empujar para que esto suceda, bueno, y va a estar en esta transición complicada con el gobierno de Jimmy Morales. Creo que ese es un punto importante y definitivamente va a ser un tema de discusión, aunque no lo quieran, ¿verdad? Luego, aparte de eso, hay que hacer el proceso de transición, que va a ser complejo. También recordemos que este es un gobierno muy improvisado, que ha tenido cuadros muy complicados, que han estado enfocados en cosas que no tienen que ver necesariamente con la gestión del día a día, sino más bien enfocados en temas de CICIG, en temas de hablar, hacer lobby en Estados Unidos, y eso, pues quiera que no, complica un poco la situación, porque hablar con la canciller Sandra Jovel sobre política exterior, me imagino que su tema es CICIG y cómo evitar a CICIG y cómo sacar a CICIG. Entonces habría que ver qué tienen ahí para poder llevar adelante esta transición de la mejor manera, ¿verdad? Yo creo que no va a ser sencillo, no va a ser un trabajo sencillo. Lo bueno es que, bueno, ya están empezando, ¿verdad? No se van a esperar muchos meses para ya tener sus cuadros y empezar el proceso de transición, que yo creo que en este momento en particular sí es urgente. Claro, y es que más que todo cuando vemos, por ejemplo, muchas críticas hacia el gobierno de Jimmy Morales, incluso la misma encuesta
de Prodatos daba un dato de 76% de desaprobación hacia esta gestión de FCN Nación. Bueno, en el siguiente bloque vamos a seguir hablando acerca de estos desafíos que tiene Alejandro Yamatei como presidente electo de Guatemala, también ese desafío que ya mencionaba Edgar respecto al Congreso de la República, quiénes podrían ser los operadores políticos. Quédese con nosotros, estamos en Sin Filtro. Dentro de 5 meses, el presidente Jimmy Morales dejará el poder y la percepción de la población guatemalteca sobre su gestión no le favorece. Según los resultados de la encuesta libre de Prodatos, el 76% de los encuestados tiene una imagen negativa respecto al gobierno de Morales, el 16% la califica como positiva y un 8% no respondió. Al separar la percepción por sexo, resulta que los hombres tienen una peor imagen que las mujeres, con el 79 y 73 respectivamente. La crítica a la gestión de Morales aumenta en jóvenes adultos. El 77% de los encuestados entre 18 y 25 años calificaron como negativa la administración de FCN Nación. El porcentaje aumenta a 81% en personas de 26 a 35 años. Los datos son similares para el resto de edades, en donde el denominador común es que tienen una imagen negativa del trabajo de Jimmy Morales al frente del país. En los sectores socioeconómicos, el BC1, C2 y C3, que se refiere al alto y mediano poder adquisitivo, tiene una imagen negativa con el 81 y 80% de desaprobación respectivamente, mientras en el sector con bajo poder adquisitivo el porcentaje baja al 75%. Los guatemaltecos que residen en el área metropolitana e interior urbano tienen peor imagen de Jimmy Morales que quienes viven en el área rural. La desaprobación en las primeras dos áreas alcanza el 80%. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Gracias por continuar con nosotros. Participe con la etiqueta SF Transición para que nos dé su opinión acerca de los ministros nombrados ya por Alejandro Yamatei para su gobierno, pero también ese proceso que tendrá que hacer junto con el gobierno de Jimmy Morales para la transición respectiva. Edgar, quisiera hablar un poco acerca del tema que usted tocaba acerca de la integración del Congreso el próximo año. Va a tener una bancada de 17 diputados, será la segunda más grande, pero no así le alcanza los números como para ser mayoría y va a tener que buscar muchos aliados. ¿Cuál sería el escenario desde ahora, ya con el análisis y la discusión del presupuesto y bueno, el otro año, qué se puede esperar para ellos? Bueno, hay dos análisis, porque digamos que en este Congreso actual, el que termina su gestión el 14 de enero, digamos que en los últimos 2 años, por decirlo de alguna forma, ha existido una alianza que podríamos llamar alianza afín al oficialismo, que es la que ha servido de mayoría para aprobar las leyes en general que se han pasado en los últimos 2 años. En el primer año fue la UNE, recordemos que la que tuvo alguna forma el mando, pero desde septiembre de 2017, con el famoso pacto de corruptos, digamos, se generó una simbiosis en la que participan FCN Nación, el Partido Todos, el Partido Unionista y una serie de bisagras, digamos, que son algunos independientes que quedaron huérfanos de Líder y Patriota, parte de Alianza Ciudadana, que también son algunos ex líder, y pues algunas bancadas pequeñas como UCN y tal que van complementando los 80 votos, ¿no? Más o menos la Junta Directiva se formó con esos votos y es el bloque que existe. Entonces probablemente sea el bloque al que más o menos se puede aspirar a hablar. La UNE, naturalmente, como natural opositor, pues no va a querer cooperar. Entonces esos 29 votos de la UNE yo prácticamente los descarto. Entonces, yo creo que ahí está un poco la ventana de oportunidades. No es un escenario muy, como digo, muy positivo, muy optimista, pero como mencionaba yo antes, hay que ver si esa alianza que yo menciono, que es la que ha servido de mayoría en los últimos 2 años, responde a los mismos intereses y misma agenda que antes, teniendo en cuenta que 115 diputados no se reeligen, buena parte de esos que menciono no se reeligen, por lo menos unos 60 de este pacto no se reeligen. Entonces hay ahí un cambio de incentivos y todavía no sabemos para dónde van. Ahora, una vez entre el gobierno de Yamatei en funciones, con nuevo Congreso la va a tener muy difícil. En primer lugar, porque la bancada más grande es la UNE. ¿Qué va a pasar con la UNE? No sabemos. La derrota del domingo creo que no la hemos terminado de entender. Es una derrota muy dura. Es el partido más grande, más antiguo, con más estructura, con mayor presencia en el país, y que le viene una derrota como una bofetada en la nariz directamente, porque es un fracaso muy grande. Digamos, con todas las reformas a la ley electoral que directa o indirectamente les favorecían de alguna forma por ser un partido conocido, fracasar es muy duro. Entonces no sabemos qué futuro les depara. En segundo lugar, no sabemos
¿qué futuro tendrá la UNE en términos legales, ¿no? Se ha pedido su cancelación. Eso podría afectar enormemente las fuerzas de cohesión dentro de la UNE. Entonces, esa bancada de 52 no sabemos cómo se va a comportar. El problema que hay, bueno, para formar mayoría sin la UNE, asumiendo que esos 52 diputados son opositores, va a haber 17 bancadas más con las cuales negociar. Entonces, muchas bancadas, menos de 4 diputados. Exactamente, es una dispersión muy grande. Yo no creo que el transfugismo vuelva. En primer lugar, porque es impopular. Aquí podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, es una discusión aparte. Yo creo que el tema es impopular, uno. Dos, pienso que por criterios de la Corte de Constitucionalidad, eso no se va a cambiar porque hay una reforma electoral que hay que hacer que tiene que pasar por una opinión consultiva de la Corte. Entonces yo creo que en términos prácticos, revertir el transfugismo es prácticamente imposible o muy difícil. Entonces van a tener que jugar con las reglas de los bloques. Nadie va a querer renunciar a un partido porque se vuelve un diputado de segunda clase, porque no puede presidir comisiones, no puede formar junta directiva. Así que va a haber que jugar con 17 bancadas. Yo miro potencialmente 12 bancadas, no las voy a enumerar porque me acabo el programa, con las que se puede negociar, pero hombre, ir a negociar con 12 jefes de bloque es una tarea complicada, ¿verdad? Luis Miguel, ¿tendría de liderazgo alguno de los diputados nuevos que ingresan de Vamos para poder ser ese operador político, poder conseguir los votos? Bueno, el problema de los diputados de Vamos es que son diputados nuevos, ¿verdad? Que no tienen experiencia legislativa, lo cual los pone en una desventaja respecto a otras bancadas que sí tienen diputados con cierta experiencia. Por ejemplo, la UNE, ¿verdad? Que es una bancada que tiene operadores que han estado algunos años dentro del Congreso y que son efectivos para mover las fuerzas dentro del Congreso. Yo creo que sí hay un tema que puede mover al Congreso de este año todavía, y es la elección de Cortes, ¿verdad? Es un tema muy importante porque además varios de esos diputados que no fueron reelectos tienen problemas legales o van a tener problemas legales cuando dejen de ser diputados. Entonces, eso podría moverlos hacia, tocar el tema de la elección de Cortes para elegir algunos magistrados y jueces que puedan favorecerles después o que puedan deberles algunos favores después cuando terminen de ser diputados y tengan que enfrentarse al sistema de justicia, que es un tema interesante. Entonces yo creo que sí hay que poner mucha atención a este Congreso porque no va a ser un Congreso que se va a quedar tranquilo. Como bien decía Estuardo, tienen que aprobar presupuesto y además pues tienen que elegir jueces y magistrados. Es probable que el tema no se alargue mucho y todavía lo tengan que hacer esta legislatura. Entonces hay que poner mucha atención. Ahí sí tiene que haber fiscalización ciudadana y ojalá se dé un proceso pues tan vigilado como fue el de fiscal general, aunque esto es más difícil porque estamos hablando de ver cientos de nombres que pueden aparecer ahí y que son complicados. Estuardo, veamos un escenario positivo y otro poco negativo para Alejandro Giammattei. ¿Qué pasa si este Congreso no aprueba el presupuesto para el próximo año? ¿Qué tan factible va a ser que puedan ellos ejecutar ya algunos planes, proyectos y así consecutivamente el resto de años? Ahí van a tener que... Por eso es necesario un plan. Y el plan se basa en escenarios. Desde un escenario positivo, optimista, un escenario realista o un escenario negativo hasta un escenario de crisis. Yo supongo que los estrategas el electo Giammattei ya hicieron eso. ¿Verdad? ¿Qué pasa si aprueban presupuesto? Aprueban presupuesto propuesto, creo que vamos a llegar a 80,000 millones, sobrepasamos los 80,000 millones. Pero es que uno puede aprobar, uno en su casa, yo puedo aprobar un presupuesto de 150,000 quetzales mensuales para mí, pero mi ingreso no es ese. Porque otra cosa es ver el ingreso o sea, ahí tienen que jugar con una realidad financiera. Y esa realidad financiera creo que lo pone a uno con los pies sobre la tierra. Y entonces estos son los recursos que hay y aquí viene ese fenómeno que se llama cálculo económico. Los recursos son escasos, las necesidades son muchas. Entonces tengo que tomar una decisión y en esa decisión tengo que asumir los costos. Escasos recursos, necesidades muchísimas. Decisión, costos. Y así repetirse casi que todo lo que tienen que hacer un costo. Y el costo más difícil, el costo de oportunidad. Si voy a cobertura educativa, posiblemente no pueda ir a corredor seco. Pero si voy a corredor seco y esto, posiblemente no se pueda hacer carretera Escuintla, Puerto de San José. Pero si no puedo esto, entonces tienen que ver ellos, los analistas de ellos y los estrategas,
¿cuál de todas esas muchas necesidades, llenándola, puede solucionar 1, 2, 7, 9, 14, 25 problemas? ¿Verdad? Y entonces, y eso va a entrar a la gente de finanzas. Otro punto que para mí sí es importante es que el Congreso dividido y todo, con lo que ustedes estaban explicando, es que se vuelve un Congreso muy caro. Se vuelve carísimo, cada voto se vuelve caro. Y miren, aquí es como fingir virginidad en el Congreso. Ahí o se paga o no pasa nada. El Congreso es básicamente un lugar donde se paga o no pasa nada. Y estos muy nuevos van a hacer, y la primera lección que van a aprender los de Vamos es cuál es el precio de un voto. 350,000 por ahí andaba el promedio quetzales de los que tienen que pagar. ¿Por qué? Porque hay un montón de presiones, ¿verdad? Que el sector privado y que no sé qué, hasta la iglesia y las ONGs y todo el mundo anda presionando en el Congreso, ¿verdad? Pero ellos van a decir sí, pero esto. Entonces, ese juego hay que aprenderlo, y mucho depende del estilo de liderazgo también del presidente. Si es un liderazgo carismático, va a chocar con el Congreso. Carismático es como el megapastor de mega iglesia, ya que la visión es él, ¿verdad? No es algo diferente, sino que es él. Y si muere él, se acabó la visión. Entonces, y lo que ven los diputados es que todo liderazgo es transaccional. Me das algo, te doy algo. Entonces, en ese juego es muy interesante cómo el Congreso, la negociación con 17 bancaditas, que van desde mini bancada hasta los otros, y la oposición ya está clara, ¿verdad? Es donde tienen que empezar a jugar y empezar a ver, ¿verdad? Y yo creo que ahí es donde los estrategas van a empezar en esta transición, que ellos no salen, ellos no tienen que salir, ni la mayoría de gente no sabemos quiénes son. Van a tener que hacer esos escenarios y ver los costos, que eso es lo más importante, y el costo de oportunidad que representa para un gobierno hacer algo y qué deja de hacer a cambio. ¿Apoyo a la policía? No puedo. Y el ministro de Gobernación, que es una de las cuestiones que más están preguntando, toma más tiempo por varias razones. Tiene que ver tercer país seguro, el ministro de Gobernación, a él le cae. Tiene que ver migración, porque a él le cae. Tiene que ver Policía Nacional, porque a él le cae. Tiene que ver maras, porque a él le cae. Tiene que ver seguridad, porque eso es lo que dicen las encuestas. Cuando le pregunta a la gente las encuestas, ¿cuál es el problema de Guatemala? Es la seguridad. Pero cuando yo le pregunto, don Luis Miguel, don Edgar, ¿cuál es su problema? El mío es empleo, el mío es económico. Pero el de Guatemala, no, ese es la seguridad. Entonces, lo percibido a nivel colectivo es seguridad, que le cae al ministro de Gobernación. Entonces, esa selección del ministro de Gobernación es como muy quirúrgica, con pinzas, y hay que ver que llene todo. ¿Y quién aprueba al ministro de Gobernación en Guatemala? Al final, digámoslo como es, la embajada de Estados Unidos, los gringos lo aprueban. Si los gringos dicen no, por más que elijan a Miguel, a Rafael, a los querubines, ¿verdad? Si los gringos dicen no, es no, porque aquí los gringos son muy importantes en esa área, porque ahí está el área de narcotráfico, el área de migración, está todas esas. Posibilidad de aquí, sugerencia, partan el Ministerio de Gobernación, pártanlo, Ministerio Administrativo y uno de Justicia, una parte de seguridad y una parte administrativa. Estuardo, tenemos que hacer un corte más de esta noche, pero regresamos en Sin Filtro para seguir hablando de esto, de los desafíos que tiene Alejandro Yamatei cuando suma el gobierno. Seguimos en Sin Filtro, participe con nosotros con la etiqueta SF Transición. Antes del corte, Estuardo hablaba acerca de qué se tenía que hacer con el Ministerio de Gobernación para que pudieran funcionar un poco mejor las cosas, para que el nombramiento del ministro no sea tan delicado. Sí, perdón, rápido, pero nosotros en ¿qué? 17:03, ¿cuánto estamos ahorita? 17 días, dentro de 20 días, pues, no hay sí. Dentro de 20 días, no hay sí. 3 de septiembre, 12 de la noche, termina sí. ¿Y en dónde cae el tema? Es el Ministerio de Gobernación, ¿verdad? Y MP, ahí MP y todo el apoyo del Ministerio de Gobernación. Los casos que caen, y aparte tiene el Diario de Centroamérica, aparte tiene migración, aparte tiene presidios, aparte tiene. Por eso mi sugerencia es que cuando es muy grande la cosa, cuando es muy grande un problema, ¿qué es lo que hace uno? Lo separa, lo pone en partes. Teoría de conjuntos, pues, ¿verdad? Entonces uno va entrando a poner en grupos similares lo que considere. Y para mí un ministerio, o por lo menos una gran subsecretaría, si quieren, pues, de seguridad, y otra que se dedique al Diario Centroamérica, esas cosas eminentemente administrativas, puede ser una salida, porque también es caro.
Desde luego, todo eso. El ministerio es caro, ¿cuánto cuesta? Entonces, ¿quién va a estar ahí? Va a depender de, digamos, de los dos que lleven, una la parte administrativa y otro la parte de seguridad. Decías nombres que te había mencionado, Rivera Clavería. Estaba también por ahí, bien redes, el nombre de ¿cómo se llama? De Ramos, el que fue director Neri Ramos, sí. de Neri Ramos. Y ahí empezaron a salir varios nombres ahí y que han estado en el sistema, que crecieron con el sistema y son de carrera. Sí. Habría que esperar. Y ahí hay un reto importante, porque recordemos que mucho se ha acusado al actual ministro de desarmar mucha de la política de seguridad que traíamos de varios gobiernos y que ha sido pues, relativamente efectiva. Se ha visto una disminución en el número de homicidios en el país. Entonces, ese es un reto importante, que es recuperar esa institucionalidad, recuperar la confianza en la PNC y de la PNC con la institución. Pero con una PNC débil no podés. ¿Cómo Claro. vas a confiar en una institución débil? Yo creo que Y es que esa es la cosa. fortalecimiento institucional de PNC es un gran tema. Y por eso yo creo que bien señalado en términos de decir que por favor tercer país seguro y no se nos coma en temas que son fundamentales. Ese tema es fundamental. El de inversión en educación para lograr cobertura, pues por lo menos ponerse metas de qué cobertura queremos. La cobertura en salud es muy importante, sobre todo en el área de la nutrición y la prevención, que al final prevenir nos sale siempre más barato que estar curando a medio mundo. Y aún el seguro social tiene que ser un debate que nosotros tengamos aquí, porque ese seguro social, hay que decirlo como es, en 4 o 5 años quiebra, pues. Sí, Alejandro Yamatei decía algo importante hoy, y es que hacía un llamado a todas las fuerzas vivas, le llamaba el del país, para que se unieran a este esfuerzo y empezar a ver cómo trabajar juntos. Yo creo que si lo dice en serio y si quiere cumplirlo, es importante, y especialmente en el Ministerio de Gobernación se puede empezar a llamar a toda esa gente que estuvo participando del ministerio en diferentes administraciones y que ayudaron en este proceso digamos, de fortalecimiento institucional, a ver si se puede recuperar algo de lo que este gobierno va a dejar prácticamente destruido. Sí, ahora bien, ahora tendremos un proceso de transición de 5 meses y ustedes ya han mencionado muchos de los temas que deberían de abordarse en este tiempo, pero también qué pasa con la ciudadanía. Digamos, lo que tenemos acostumbrado es que cuando asume el gobierno son los primeros 100 días de prueba. ¿Creen ustedes que la ciudadanía se va a quedar pues tranquila a esperar 100 días después del 14 de enero de 2020 o va a empezar a exigir como un poco de resultados antes, teniendo en cuenta este proceso de transición y que ya Jimmy Morales pareciera que pasa a un segundo barco porque ya no se le toma tan en cuenta como Alejandro Yamatei, ya que fue electo? Yo creo que depende qué pasa en estos 5 meses y depende cómo maneje el presidente electo la agenda, ¿no? En la medida que se moje menos, digamos, en temas polémicos, va a resistir su popularidad más o menos de aquí a enero. Digamos, el caso más conocido de transiciones largas es México. Y el caso más conocido también de quemarse antes de tiempo es López Obrador. O sea, con el tema del aeropuerto, que se fue de frente con el proyecto Peña Nieto, al final lo canceló. Y el primer día de gobierno tenía una protesta el señor, ¿no? Entonces, claro, si se mojan en estos 5 meses hay un problema. Y eso depende también de la agenda. O sea, temas así de riesgo que ya hemos hablado aquí son temas como el país seguro. Si se le tuercen el brazo y de pronto termina cediendo en ese tema, es un potencial tema que digamos, resta digamos, popularidad. El tema del presupuesto también, depende qué tipo de alianzas se hagan en el Congreso, puede ser un tema de potencial quema de confianza, ¿no? Porque hay un incentivo además complicadísimo, porque por una parte van a querer un presupuesto adecuado para su primer año, pero por otra parte hay que negociar con arpías y dragones en el Congreso. Entonces, otra vez hay otra potencial crisis de confianza en ese punto. Entonces, ese es el problema de las transiciones tan largas, ¿no? En primer lugar, que el presidente saliente ya es anecdótico, bueno, este es más anecdótico todavía. Y el segundo punto es que esa luna de miel puede que no exista nunca, ¿no? Porque puede que llegue ya con tal nivel digamos, de confrontación, si las cosas se dan de cierto modo, que sea complicado. Va a ser, la verdad, un experimento interesante. Yo no soy amigo de transiciones largas, yo creo que es un problema. Creo que fue un error haber puesto esto así. Al final todo fue por la insistencia del voto nulo. Estamos en estas porque se le dio tanta importancia al voto nulo. Que resultó irrelevante. Que además no pasó el 10%. Y finalmente pues nos metió en este embrollo que insisto, no es sano, ¿no? Tampoco transiciones de 2 semanas, pero
pues por un mes creo que era suficiente para una transición o 2 meses. Pero bueno, hay también cosas positivas que hemos destacado de una transición larga que se pueden hacer, por lo menos de dar un poco más de tiempo que digamos que se nombre el equipo, que reconozcan cancha. Pero yo sí creo que en términos de imagen pública es difícil que un presidente electo no se moje en 5 meses, es casi imposible. Y más en las condiciones en las que se encuentra Guatemala. Sí, es que este para mí es un momento de mensajes, digamos, de buenos mensajes que debería dar el presidente electo. Primero, yo sí creo que es importante que él en este momento de la transición marque distancia respecto al gobierno de Jimmy Morales, digamos trabaje en el proceso de transición, pero que se note que es una administración distinta, porque se le ha acusado mucho de ser continuidad, de ser lo mismo que Jimmy Morales. Entonces él debe ahorita separarse de eso y poder demostrar que él va por otro camino, porque el gobierno de Jimmy Morales fue un gobierno de confrontación, fue un gobierno de mucha tensión entre los grupos de sociedad civil. Entonces se debe un poco tratar de reconstruir esta relación del gobierno con sociedad civil, tratar de empezar a trabajar con gente de sociedad civil de los distintos grupos, del sector privado, de organizaciones de derechos humanos, para tranquilizar un poco las aguas y decir, bueno, este es un gobierno distinto, si es lo que se pretende, ¿verdad? Y dar esos buenos mensajes desde ahorita. Bueno, es así como ustedes han escuchado este análisis respecto a toda la transición del gobierno de Alejandro Yamatei, algunas ventajas, otras desventajas, también los escenarios en el Congreso de la República que pareciera va a cuesta arriba para Alejandro Yamatei y el partido Vamos, precisamente por la cantidad de diputados que tendrá para el próximo año y que en la actualidad no tienen una bancada que lo represente como tal. Estuardo, ya para ir concluyendo este programa de Sin Filtro, que nos dé sus conclusiones finales. Bueno, leo lo que publica CNN acerca de Yamatei. Guatemala's new president could give Trump a huge headache on immigration. El presidente de Guatemala le puede dar a Trump un gran dolor de cabeza en el tema de migración. Ese es el titular de CNN de ayer. Y pues, ya después de eso, sí hay que pensar y repensar. 1, 2, aún en el tema de tercer país seguro, tiene un lío interno dentro del equipo que formó. Porque el lado empresarial va a jalar para tener tercer país seguro, porque 36, casi 40% de las exportaciones van a Estados Unidos, y va a haber, y el otro grupo le va a decir, pero 82% de la población, 82% no lo quiere. Entonces, va a ser y ahí otra vez es un ejercicio de liderazgo que me encantaría no solo verlo, sino estudiarlo. Pero entonces, entre una élite empresarial que le dice, firma esa cosa, hombre, si al final de eso dependen nuestras exportaciones. Y tercero, yo creo que hay temas que van a ingresar que no son necesariamente, ahorita no son tercer país seguro, ni narcotráfico, ni eso, pero que son fundamentales para el país. Convenio 169, que es el que está cerrando un montón de empresas, no ha sido regulado, y eso le corresponde al presidente, le corresponde al Ejecutivo, y eso porque lo ordena la CC, ¿verdad? Entonces, las cosas que no hizo el presidente Morales ahorita las tiene que seguir haciendo él por orden de CC, porque es al presidente al que se le ordena. Los temas de género, y usted misma decía, mire, solo hay una mujer en esto, pero el tema de género no es solamente género, es más que eso. Y entre género y el 169, en medio está el gran tema de etnicidad. Yo creo que ese es otro tema que al final le puede empezar a surgir. Y yo creo que los expertos que están ahí tienen que ver ese horizonte, tienen que adelantarse a esos temas que no están ahí, que no son parte de una agenda, pero que se van a volver fundamentales. Y yo creo que convenio 169, que vamos entendiendo cuál es el poder de ese convenio, porque empieza a cerrar un montón de empresas en Guatemala, tiene que ser un tema fundamental. Y entonces ahí la parte empresarial jalaría por un lado, pero los que estabas mencionando de la parte social jalarían por otro lado. Y ese juego, ¿verdad? Ese equilibrio, ese es el arte del liderazgo. Claro. Bueno, Edgar, sus conclusiones finales. Sí, creo que básicamente 2 o 3 cosas. La primera es que el acuerdo país seguro, él tiene que mantener su posición inicial, ¿no? Él se opuso, tiene que mantenerla. En el peor de los casos, el acuerdo lo firma y lo cierra este gobierno, en cuyo caso él, digamos, le cede toda la carga y la presión al presidente actual. Pero él tiene que ser contundente, que creo que a veces siento cierta indulgencia del presidente Yamatei con el presidente Morales. Estratégicamente tiene que entender que Morales es ya anecdótico, ¿no? Y ser más contundente en ese punto.
Esa es mi opinión. A lo mejor, digamos, agacha un poco la cabeza para no generar problemas y se va a comprar un primer problema. El segundo es que con el presupuesto, como digo, aquí hay una paradoja. Por una parte, van a querer un presupuesto que les favorezca, pero por otra parte, hay un riesgo latente del titular de pacto de corruptos aprueba presupuesto a favor de Yamatei, por ejemplo. Que eso también es una cuestión que hay que manejar con mucha inteligencia. Y bueno, y en tercer lugar, bueno, el otro año coincido con Estuardo, tiene un montón de retos. Es decir, yo creo que sí estamos llegando al acuerdo de que el principal problema de Guatemala es económico. Bueno, es obvio, ¿no? La migración no es porque les guste Disney World. La gente se va con una falta de oportunidades, una carencia muy grande. Entonces, en materia económica va a haber que hacer cosas muy pronto. Yo sé que se ha hablado de infraestructura, del tren rápido. Bueno, va a haber que, digamos, aterrizar esas ideas a algo concreto, porque si en materia económica no hay avances pronto, pues la gente se va a desesperar muy rápido y creo que por ahí tendría que ir las prioridades del gobierno. Creo que tienen gente capaz, hay buenos cuadros que pueden ayudar en ese cometido. Claro. Luis Miguel, tenemos un minuto para terminar. Rapidísimo. Yo, bueno, me parece que es bien importante que se regrese la discusión a las demandas de reformas que había, ¿verdad? La reforma del sector justicia es de las más importantes. Ojalá veamos un gobierno con algún tipo de liderazgo en ese tema y un Congreso que lo pueda tomar y discutirlo con seriedad. Y por otro lado, hay una demanda bien importante por recuperar los servicios públicos, ¿verdad? Recuperar la discusión de la política pública. Entonces, hablar de salud, hablar de educación, pero hablar seriamente, regresar a discutir estos temas, regresar a discutir los temas de los sindicatos, regresar a discutir la calidad de los servicios de salud y educación principalmente para poder dar un poco de alivio a los problemas sociales. Es que si no nos vamos por ahí, problemas como la migración no pueden ser resueltos, ¿verdad? Entonces hay que pensar en economía, empleo, salud, educación, esto es urgente, ¿verdad? Y luego, por otro lado, pues hablar de estos temas de reforma, que son temas más de largo plazo, pero que van a traer cambios que ojalá sean positivos. Bueno, muchísimas gracias. Hemos llegado ya al fin de este programa de Sin Filtro con el análisis de la transición del gobierno de Alejandro Yamatei. A los invitados, pues muchísimas gracias por sus comentarios, el análisis también, y a usted en casa por su preferencia. Que tenga una feliz noche.